1848. Más de 3 décadas después de su derrota, la sombra de Napoleón Bonaparte y la Revolución Francesa aún se cierne sobre Europa. El Acuerdo de Paz de 1815 había sido un triunfo para las fuerzas reaccionarias. Las potencias de Europa, Gran Bretaña, Francia, Austria, Prusia y Rusia, se comprometieron a trabajar juntas para asegurar que no hubiera más revoluciones. El radicalismo y el republicanismo no serían permitidos para perturbar la paz de Europa. El canciller austriaco, el príncipe Clemens von Metternich, es el arquitecto de este nuevo orden conservador. Algunos historiadores lo llaman el sistema Metternich. Y sin embargo, en toda Europa, hay muchos para quienes los ideales de la Revolución Francesa no son una pesadilla, sino una inspiración. Los liberales buscan libertades personales y derechos civiles, como igualdad ante la ley, protegidos por constituciones, una prensa libre y elecciones regulares. Los nacionalistas comparten estos objetivos, con el deseo en Italia y en Alemania de unificación nacional, o en el multiétnico imperio austriaco de mayor reconocimiento, autonomía y respeto por el idioma. Los polacos continúan buscando la restauración de una Polonia independiente y han lanzado una sangrienta revuelta contra los rusos en 1830. Su causa es apoyada por los liberales de toda Europa. En la mayoría de los países, liberales y nacionalistas enfrentan draconianas leyes de censura, arrestos por la policía secreta, prohibiciones de partidos y reuniones políticas. Pero siempre hay lagunas. En Francia, los banquetes se convierten en mítines políticos. En Italia, las sociedades científicas discuten política y los grupos gimnásticos hacen lo mismo en Alemania. Estos movimientos liberales están dominados por la clase media, con sus propias agendas locales, pero también valores compartidos. Son apasionados, organizados y esperan su oportunidad. Pero no son solo las clases medias las que quieren un cambio. Para 1848, el aumento de la población y los precios han creado hambre, pobreza y agitación en toda Europa. Los bajos salarios y el hambre llevan a los campesinos a las ciudades, donde se convierten en mano de obra barata para el creciente ritmo de industrialización. Viven en barrios bajos y trabajan largas horas en terribles condiciones, si encuentran trabajo. Las protestas violentas de trabajadores y campesinos están en aumento. La mala cosecha y el tizón tardío de la papa empeoran la situación, con una hambruna mortal en Irlanda y disturbios alimentarios en toda Francia. Ante tales crisis, los gobiernos de Europa ofrecen poco apoyo o esperanza de reforma. Cuando el primer ministro francés François Guizot es desafiado de que solo el 0,5% más rico podría votar en Francia, simplemente responde: enrichissez-vous, enriquézcanse. En el invierno del 47 y 48, un agudo deterioro económico deja a miles más sin trabajo. El caso de la reforma es más urgente que nunca, pero los gobiernos de Europa no actúan. El escenario está listo para una revolución europea. Desde la Revolución de Julio de 1830 en Francia, el país ha sido gobernado por Luis Felipe, el llamado Rey Ciudadano. Es una figura más moderada que su predecesor borbónico, Carlos X, pero se opone a nuevas reformas a pesar de la creciente crisis económica. Su primer ministro, François Guizot, es odiado. Cuando prohíbe los banquetes, que son realmente mítines de oposición, las multitudes marchan por París coreando: ¡Abajo, Guizot! ¡Larga vida a la reforma! Guizot renuncia, pero no es suficiente. Tropas nerviosas disparan a la multitud. 52 civiles son asesinados.
Luis Felipe pierde el control de la capital, y mientras la multitud avanza hacia el Palacio de las Tullerías, abdica y huye a Inglaterra. Se forma un gobierno provisional, y desde el Hôtel de Ville, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Alphonse de Lamartine, anuncia: «La República ha sido proclamada». La monarquía de Francia cae en solo 3 días. La noticia se difunde por toda Europa a través del nuevo sistema de telegrafía, y el efecto es electrizante. El canciller austriaco Metternich, de 75 años, es uno de los primeros en ser informado de la revolución en París. Su jefe de policía le asegura que no hay posibilidad de que algo así suceda en Viena. Pero el 13 de marzo, 4.000 estudiantes, inspirados por las noticias de París, marchan hacia el Landhaus, el edificio de la Asamblea, y se abren paso. Hay enfrentamiento con las tropas, que abren fuego y matan a 4. Los trabajadores de Viena se unen a los estudiantes. Gran parte de la hostilidad está dirigida hacia Metternich. Cuando el Consejo de Estado sugiere que renuncie, Metternich acepta mansamente y se exilia en Inglaterra. Una de las carreras políticas más extraordinarias en la historia de Europa, que abarcó 40 años, llega a su fin. El emperador Fernando sufre de epilepsia y un impedimento en el habla, y es en gran medida una figura pasiva. Pero cuando el Consejo anuncia que habrá elecciones para una asamblea que redactará una constitución, la multitud lo aclama en la calle. La policía secreta desaparece, la censura se ignora y la gente de Viena celebra. En los estados más pequeños de Alemania, los gobernantes enfrentan demandas populares de reforma. La mayoría concede rápidamente concesiones para evitar perder sus tronos. La tricolor negra, roja y dorada, símbolo de una Alemania unida, es prominente entre la multitud. La primera Asamblea Nacional de Alemania se reúne en Frankfurt con delegados de todo el país. Debaten cómo lograrán el sueño liberal de una Alemania unificada y comienzan a redactar su constitución nacional. En la capital prusiana, Berlín, los estudiantes y liberales están emocionados y celebran la caída de Metternich. El rey Federico Guillermo IV promete reformas, pero también traslada tropas adicionales a la ciudad. Las tensiones aumentan entre berlineses y soldados, y el 18 de marzo los manifestantes erigen barricadas. El ejército ataca, lo que lleva a combates violentos en las calles. 800 manifestantes pierden la vida. El rey pierde el estómago para la masacre y retira las tropas de la ciudad, prometiendo una constitución. La primera fase eufórica de las revoluciones europeas se conoce como la primavera de los pueblos. Con la relajación de la censura hay una explosión en el número de periódicos, entre ellos el nuevo y radical diario de Colonia, Neue Rheinische Zeitung, editado por Karl Marx. Se siente como el amanecer de una nueva era. Pero estos primeros éxitos se construyen sobre la base de una alianza inestable, como Marx se apresura a destacar. Los liberales de clase media quieren constituciones, más inclusión en la política y una prensa libre. Los trabajadores, que son los soldados revolucionarios en muchas ciudades, quieren alimentos más baratos y el derecho al trabajo. Los radicales alemanes lo resumen con un juego de palabras: libertad de prensa contra libertad para alimentarse. Las nuevas asambleas de Europa están bajo presión de los conservadores, que creen que están yendo muy lejos, y de liberales socialistas que creen que no se está yendo lo suficiente. Lo más horroroso para la clase media europea es la amenaza de la acción directa en masa, la revolución social, la multitud.
A raíz de la revolución, el gobierno provisional de Francia había establecido talleres nacionales, un programa de obras públicas para aliviar el desempleo en París. Pero 3 meses después, un nuevo gobierno más conservador anuncia su cierre. 100.000 trabajadores se quedan de repente sin trabajo. La respuesta es inmediata y furiosa. Durante 3 días, en junio, los radicales de París se enfrentan a la Guardia Nacional de clase media y a tropas regulares en una sangrienta batalla de barricadas. El arzobispo de París intenta mediar, pero es abatido en fuego cruzado. Esta notable fotografía muestra algunas de las barricadas de París disputadas ese verano. Cuando todo ha terminado, las tropas del general Cavaignac han matado al menos a 1.500 trabajadores y arrestado a otros 12.000. Un tercio de ellos será deportado a Argelia. Él cree que ha salvado a Francia de la anarquía. La causa sagrada de la República ha triunfado, declara. La Revolución Francesa se divide entre izquierda y derecha, con consecuencias sangrientas. En Italia, el rey Carlo Alberto de Piamonte-Cerdeña ha declarado una guerra de liberación italiana contra Austria e invade Lombardía-Venecia. Es apoyado por otros estados italianos y voluntarios nacionalistas, incluida la Legión Italiana dirigida por el revolucionario Giuseppe Garibaldi. En noviembre, el rey Federico Guillermo ha observado las luchas internas de sus oponentes y la derrota de la revolución vienesa y decide actuar. Ordena al general Wrangel que dirija 13.000 tropas hacia Berlín. Entran a la ciudad sin oposición y ordenan a la asamblea prusiana que se disuelva. No tienen otra opción más que cumplir. Prusia tendrá su constitución, pero es una entregada por el rey, bajo la cual tiene plenos poderes ejecutivos. Los sueños prusianos de un verdadero sistema parlamentario, incluso una república, quedan truncados. En marzo, el Parlamento Nacional Alemán en Frankfurt finalmente había acordado una constitución para una Alemania unida. Sería una monarquía constitucional bajo un emperador. El hombre destinado a desempeñar este papel es Federico Guillermo de Prusia. Pero cuando rechaza la oferta, el plan muere por completo. En público dice que es imposible sin el consentimiento de los otros príncipes alemanes. En privado dice que nunca aceptaría una corona de las alcantarillas, deshonrada por el hedor de la revolución. Estallan revueltas en apoyo de la Constitución Nacional en Sajonia, el Palatinado y el Gran Ducado de Baden. Son aplastados por las fuerzas locales con asistencia de tropas prusianas. El Parlamento de Frankfurt se disuelve. La esperanza que había existido para una Alemania unida bajo una constitución liberal yace en ruinas. En Austria, el nuevo emperador Francisco José emite su propia nueva constitución, reclamando casi todo el poder político. También revoca todas las reformas liberales aprobadas por el Parlamento húngaro, conocidas como las leyes de abril. «1848 fue un año como ningún otro, una serie de eventos políticos sísmicos que se sucedían uno tras otro como fichas de dominó que caen. ¿Pero qué se había logrado? Un historiador británico describió a 1848 como el punto de inflexión en el que la historia moderna no logró girar. Y a pesar de toda la euforia de la primavera de los pueblos de Europa, para 1849 parecía que los contrarrevolucionarios habían triunfado en todas partes. Pero algunos logros perduraron, como la abolición de la servidumbre en Austria y el voto popular en Francia, aunque Francia se volvió un poco menos democrática en el 52, después de que Luis Napoleón se proclamara emperador.
En toda Europa, los gobiernos se modernizaron y prestaron más atención a los problemas económicos y sociales, en parte en respuesta a los nuevos desafíos que habían surgido de la política socialista y obrera. La causa de la unificación alemana e italiana habían sido derrotadas, pero avanzaron enormemente y aprendieron lecciones cruciales. Sus objetivos no se lograrían solo con las ideas, sino con la realidad de la fuerza. En palabras de Bismarck, las grandes cuestiones serían resueltas no mediante discursos y decisiones de la mayoría, sino con acero y sangre. Serían las guerras, libradas por monarquías poderosas, las que unirían a Alemania e Italia. El legado de 1848, para bien y para mal, se sentiría durante décadas.